La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una más de nuestras entrevistas aquí desde la cabina de radio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación de este instituto. Como siempre tenemos un invitado ahora diferente a los habituales. Ahora no es arqueólogo, ahora resultó arquitecto. Él es Arturo Cortés, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Arturo, por tu presencia en este micrófono. Buenos días. Él en la actualidad es coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero antes de comenzar a platicar con él, vamos para atrás. Vamos desde que él nació en Aserradero, Casablanca, Tlaxcala, y vino a la Ciudad de México, donde estudió en la Prepa 5 y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y me llamó mucho la atención su trayectoria porque desde muy joven, no sé si incluso antes de recibirse o qué, estuvo trabajando ahí en proyectos arquitectónicos relacionados con hospitales. ¿Cómo estuvo eso, Arturo? Sí, mira, a partir de los 17 años más o menos, que es cuando todavía el calendario escolar de la UNAM con la SEP no estaba compaginado, termino la secundaria y corro con la suerte de tener un amigo cuyos hermanos pues, eran coordinadores de un despacho muy grande, de los cuales son contaditos en aquel entonces, para proyectar hospitales y construirlos, ¿no? A mí desde niño me gustaba mucho el dibujo, la arquitectura, y pues me sentí muy afortunado de entrar a ese despacho, pues de chavillo, a los 17 años, ¿no? Ajá. Y desde entonces, desde cero a ser dibujante, pasar por la etapa de la coordinación de un taller, en fin, y ahí estoy hasta el año 2000. Pero fuiste creciendo de dibujante allá, así es, desde responsable cero, sí. de dibujante, un proyecto general. Así es, sí, y hasta cuando hacer un plan entraste a la maestro. Facultad de Arquitectura, entonces ya tenías pues ya esa tenía experiencia. Las nociones, ya Ajá. tenía un soporte muy bueno, ¿no? Entrando a la facultad, pues conozco a Sebastián Soto, hijo de don Alfonso Soto Soria, contemporáneo de los museógrafos de Mario Vázquez y Kerla Rauri, el cual pues se fija que pues me gustaba, que no era tan malo, y me invita a participar con él en algunos proyectitos, proyectos a particulares y proyectos ya más grandes en forma, como fue el Papalote, Museo del Niño, el Museo Rafael Coronel, Zacatecas, el Franz Mayer en su primera reestructuración. ¿Rafael Coronel es el de las máscaras? Así es. Siempre confundo a Pedro con Rafael. Así es. Tengo una dislexia. Y pues una sucesión de proyectos hasta que caemos en el INA, ¿no? En el 98, para hacer una exposición temporal en antropología de Oros de Colombia, ¿no? En ese momento en el 98 aquí, llegamos como museógrafos externos por parte del INA, que nos contrata la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones para hacer en aquel entonces esta temporal. Y estuviste en muy diferentes puestos, ¿no? En el mismo instituto. Así es. Terminando esa exposición, les gustó cómo trabajó el equipo externo y nos contratan en el mismo 98 para finales para la reestructuración, la gran reestructuración del Museo Nacional de Antropología. Entonces llegamos un equipo de museógrafos en donde conozco por primera vez a Patricia Real, ¿no? La museógrafa que hizo la Sala Mexica y que estuvo en la coordinación, una gran amiga. Y a mí me toca hacer la Sala Oaxaca Arqueología con la curadora, la doctora Marta, se me olvidó ahorita, Marta, que está ahorita como subdirectora del Museo Nacional de Antropología. Entonces se hace una primera etapa de reestructuración, 98-99, y se concluye con 99-2000, ya el resto de las salas. En el 2000 hay cambio de sexenio y me absorbe la Coordinación Nacional de Museos para generar los siguientes proyectos, en la cual tuve la fortuna también de participar en Faraón. El Museo de la Ciudad de México, no lo mencionaste. Exposición, ¿verdad? Fue también con este contacto, con Soto Soria. Sí, Museo ahí de la Ciudad de tuvimos México. muchos proyectos, incluyendo aparadores para TANE, en fin. Tuvimos como que de todo un poco. Entonces el aparador es una exhibición. Claro. Una museografía. Claro, en pequeño, ¿no? Y yo creo que son de los más complicados a veces. ¿Por qué? Por el rango y por la sutileza, ¿no? Claro. No puedes retacar, no puedes, en fin, no puedes rebasar el objeto, ¿no? Aquí al contrario
es muy difícil enaltecer y respetar el objeto, ¿no? Entonces yo creo que fue una también de los puentes que me ayudaron pues para estar ahorita aquí, ¿no? Y también no mencionaste tu contacto con Abraham Saludowski. Ok. Sí, también tuve la fortuna, sí, estar trabajando ahí casi 2 años con él, armándole sus exposiciones para diferentes bienales, como la de Venecia. Ni más ni menos, es importantísima. Así la de es, Venecia. una exposición muy grande en el Chicago Atheneum, en la ciudad de Chicago, en fin, para Brasilia. En fin, tuve la fortuna de conocerlo, una gran persona, y pues se va quedando de todo un poquito de las gentes, ¿no? Entonces me siento muy afortunado de haber estado trabajando con todas estas personas, ¿no? También vi que tienes un paréntesis en tu currículum dentro de en el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estuviste en el MAP, en el Museo de Arte Popular. Así es, concluyendo Faraón y la siguiente exposición de España medieval, en el 2005, hay un cambio de la administración aquí en el INAH. El licenciado Luis Armando Asa se va como director de operaciones al MAP. Yo en ese entonces pues se corta el flujo de trabajo en la coordinación y me invita a echar a andar en forma el Museo de Arte Popular. Otro gran museo. Así es, entonces pues también de llegar a cero y echarlo a andar, ¿no? Armar 2 exposiciones temporales, una de La Muerte Sin Fin, que tuvo mucho éxito y que se hizo itinerante, y una segunda que me tocó, la última, que fue la del vidrio en la vida cotidiana de la Ciudad de México. Viene entonces los cambios del 2007 por el nuevo sexenio, nombran a nuestro director general y a la vez hay una cadena de consecuencias en donde mi amiga Patricia Real la nombran directora de museos. Ella me regresa a la coordinación y pues asumo el cargo de subdirector de museografía en el 2007. Es cuando regreso otra vez a la coordinación y a Lina. Ya. Pues es interesante toda esta conexión de la arquitectura con la cuestión de los museos y la importancia de cómo presentar y cómo hacer hablar a los objetos. ¿Nos podrías platicar un poco cuál es la tarea, cómo trabaja la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH? Claro que sí. Mira, la coordinación pues tiene muy marcadas sus actividades. La coordinación se conforma de 3 direcciones. La dirección de museos, la dirección técnica y la dirección de exposiciones. Las 3 tienen que estar perfectamente unidas, es decir, una maquinaria de un reloj suizo, ¿no? Pongamos de ejemplo una exposición temporal internacional, por ejemplo ahorita la de Samurai que estamos montando, ¿no? La dirección de exposiciones se encarga de hacer la gestión, ¿sí? Desde el primer borrador de la carta de intención y un acuerdo secretarial, en donde van pasando por diferentes escalones, desde nuestro director general, secretario de la SEP y todo, ¿no? Y a la vez esta dirección de exposiciones se encarga de hacer todas las gestiones, costos de traslados, seguros, tiempos, número de comisarios, en fin. Paralelamente a esto se atraen los contenidos. Perdón, te interrumpo. Cuando hablamos de comisarios, ¿qué papel los juegan? Comisarios es, bueno, en nuestra ámbito es muy en común. La lengua de los museos. El comisario es la persona que va a figurar como responsable y como el celoso cuidador y vigía de las colecciones que salgan. Si sale una colección nacional, nosotros tenemos que ver qué colecciones salen de qué museos. Y de cada museo, por ejemplo, de antropología. Si salen colecciones del Museo Nacional de Antropología, dependiendo la envergadura del lote, hay a veces hasta que salen 3 o 4 comisarios, ¿sí? Cada uno por especialidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita lo deja desde China, que ya se está enviando a China y que estuvo en el museo. De las Culturas. Van 2 comisarios de antropología, los cuales llevan carpetas de viaje en donde llevan los dictámenes o estados. Es como un Cardex del estado de conservación de la pieza, ¿no? Si estuvo restaurada, si tiene algún daño, simplemente la fotografía para conocerla físicamente. Lleva su estado entonces y es la obligación del comisario de vigilar en el momento que se descarga en el museo hasta que se cierra la última vitrina o se queda con su soporte en una exhibición de una base. A mí algo que se me hace fascinante, si ahorita que estás hablando de esto, es esto del embalaje. Que cada pieza lleva una... Es un traje a la medida. Es un traje a la medida. Es un exacto, traje a la muy bien medida, dicho, ¿no? Sí. Y todo depende de las características de la pieza, ¿no? Las dimensiones. Hay piezas que tú la ves por la pura fragilidad de que sea de barro, un barro muy delgadito, pues le tienes que hacer un trutru, digamos así, ¿no? Tienes que estar recortando diferentes materiales plásticos que no sean agresivos, que sean de un pH neutro,
para que no pueda convertir el pigmento en hongos, en fin, hay que ser muy cuidadosos. Hay un equipo para el embalaje que consta de restauradores y técnicos de montaje, los cuales ya se encargan de hacer trutru, ¿no? Ajá. Pero bueno, te interrumpí yo cuando estabas explicando, digamos, esta dinámica de funcionamiento. Entonces, bueno, paralela a esto, como decía, la dirección técnica atrae todos los contenidos. Por ejemplo, Samurai se está conformando por colecciones de 2 museos. El principal es Nagoya, la ciudad de Nagoya, y el segundo prestatario es de la ciudad de Kioto. Ajá. Entonces, nosotros lo conformamos tema Samurai, ¿no? Ver toda la etapa, la vida, qué significa Samurai, ¿no? Porque todos lo asociamos nada más como guerreros. Atraemos los contenidos, se mandan a traducir y aterrizamos a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y aparte hay que meterle un plus, que sea atractivo, que sea ameno para toda la gente. No nada más para los niños, sino también uno como adulto agradece de que vea algo muy amable, atractivo, interesante, ¿no? Y no que vea un pliego ahí, pues a lo mejor pesado, ¿no? Entonces la dirección técnica se encarga de aterrizar y de darle esta forma de contenidos, una corrección de estilo, y se van marcando tabuladores que ya tenemos perfectamente estudiados de la capacidad de lectura que tiene un visitante, ¿no? Niños y adultos. Qué interesante, porque finalmente una exposición pues es una forma de comunicar, es una conversación, claro. Y si esa conversación no comunica, pues no tendría sentido. Debes manejar un hilo conductor, que el primer gancho que tú veas al asomarte o al que te abran la puerta, wow, que quedes enganchado. Yo creo que si queda enganchado, encantada la gente, ya la hiciste, ya armaste la exposición. Pero si entras y ves, pues es un objeto, otro y otro, pues es lamentable, ¿no? Porque no diste esa intención. Por lo menos no transmitiste lo que tú sientes, ¿no? Qué interesante. O lo que representa una pieza. Me llama la atención porque recuerdo pues de las exposiciones internacionales de Lina más o menos recientes, mi primera imagen, por ejemplo, del trineo al entrar a Versalles, pues es sorprendente, ¿no? Ver un trineo. O pues, el discóbolo, o el discóbolo, que ahora ese era el otro también, que, ¿no? Por supuesto. Sí, entonces es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo, digo, por eso estamos aquí, transmitir eso, ¿no? Y exaltar la colección. Y luego seguiría la tercera dirección, que es la dirección de museos, la que se encarga de realizar todos estos 2 trabajos, ¿no? La gestión y la traída de la colección, más el aterrizaje de los contenidos. La dirección de museos se encarga de realizar esto en conjunto. Es decir, diseña, proyecta la museografía y se encarga de producirla hasta la consecuencia del montaje de las colecciones, ¿no? Entonces, por eso les decía que trabajan las 3 áreas en conjunto. No puede haber un desfase, no se puede omitir algo, se detectan siempre en un proceso, siempre hay algunos errores, algunos detalles, pero que se tienen que estar resolviendo al momento, ¿no? Para tener esto como un resultado, ¿no? Que tú llegues y veas la iluminación que se vea dramática, pero que cumpla con los detalles de conservación, que no entres y te dé el charolazo de una lámpara, en fin, ser cuidadosos en todo ese tipo de cosas, más cumplir con todos los puntos convenidos en el contrato, con los comisarios o con los museos prestatarios, ¿no? Que por eso es que vienen los comisarios. Ahorita tenemos a los japoneses ahí que están encantados, sorprendidos de la capacidad y la calidad que tenemos de mano de obra en cuestiones de montaje y en cuestiones de diseño. Y que lo digan ellos, ¿verdad? Claro. No, hemos visto, y no es por nada, pero se puede presumir que en el INA o a nivel nacional, la museografía está al tú por tú con las principales, que serían las de Norteamérica y en Europa, ¿no? Y bueno, entramos un poco porque llaman siempre mucho la atención por el lado de las exposiciones internacionales. Yo te preguntaría, dentro de tu administración al frente de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, ¿qué exposiciones internacionales te ha tocado recibir? Mira, recibir desde el año pasado como coordinador, pues fue la del British, que fue la de Grecia, ¿no? Fue la primera que recibí en forma. Una hermosa exposición. Así es, los ingleses maravillados con todo el guión, cómo se aterrizó y cómo se presentó, ¿no? Paralelo a esto tuvimos la de la India, que se presentó en el Museo Nacional de las Culturas, que es un espacio más que ya tenemos para presentar este tipo de exposiciones de gran envergadura, ¿no? Entonces un nuevo salón, un nuevo espacio que se suma a antropología y que se suma al Museo Nacional de Historia en el Castillo, ¿no? De ahí
se termina lo de la India y recibimos lo de Etuaque, que precisamente a partir de ayer pues ya se cerró. Ya se está, de Nueva Zelanda, ya se cerró, ya se está desmontando, ya tenemos también a los comisarios. En fin, terminando el desmontaje se prepara un nuevo proyecto para recibir lo de Oros de Colombia, que con esto estaríamos cerrando el sexenio, el cierre de año, con esta exposición de oro, ¿no? Pero en diferentes posiciones estuviste desde España medieval. Así es, Faraón, ¿no? Que fue, marcó, no es por nada, pero creo que marcó toda una pauta y una forma diferente de trabajar tanto la museografía como estas gestiones que les comentaba, ¿no? Pues ha sido la que ha roto récord todavía, tiene el puntaje alto, entonces pues el INAH puede presumir de que ha tenido grandes exposiciones, ¿no? De ese tipo. Eso me llama la atención. Por ejemplo, Faraón rompió récords de público. Todos los que vivimos en la Ciudad de México recordamos esas filas eternas para entrar a ver esa exposición. Y yo siento que dio mucha conciencia sobre el manejo del público. Claro. ¿Qué tanta respuesta tienen estas exposiciones internacionales? No, pues se tiene una respuesta inmediata. Ahorita se está previendo que para Samurai se va a tener una muy buena respuesta, así como se tuvo para lo de Grecia. Yo creo que Samurai todavía va a llamar más la atención por todo el misticismo que representa, ¿no? Y la intención que se le está dando. Entonces también Faraón fue una oportunidad de ver, de ajustar exactamente esto, ¿no? Porque también era lamentable ver estas filas de gentes y que a veces se molestaban, las tenías en el sol, en fin. Entonces, ahora con estas administraciones, pues se ha tratado de solventar en forma, pues evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sin alterar el estado de conservación o de ambiente que nos piden dentro de la sala. Es por eso que a veces tú vas a encontrar de todos modos algunas filas, sobre todo los fines de semana, que como todos sabemos lógico, es cuando las familias pueden visitarnos, ¿no? Entonces ya se tienen estudios de público en donde ya se hace un consenso de la capacidad que tendría la sala para poder albergar un flujo continuo y por eso es de que ya no se ve tampoco saturado una fila más larga, ¿no? Porque se ha tratado de ir solventando este tipo de actividades. Y yo creo que siempre se queda uno con una experiencia muy grata como visitante. Así es, por ejemplo, lo de China, que ya se retiró lo de Hades, pues sí se tuvo también una buena afluencia. Quizá no se ve porque no llama la atención esta fila que les digo, pero se tuvo. Claro. Y nos basamos en los números, ¿no? Entonces, ahora en Samurai, que es la próxima, pues se prevé que va a tener mucho mejor flujo de entrada. Yo te preguntaría adelante. Una cosa nada más en esta historia de las exposiciones internacionales. Estamos hablando de las que recibimos, pero también nosotros mandamos piezas al extranjero. Claro, en el ACMA están los hijos de Quetzalcóatl, que de hecho ya se está desmontando. En Canadá tuvimos en Vancouver y luego en Toronto una exposición maya. Y a esto paralelo, otra en Colombia, primero en Bogotá y ahora en Medellín. Estas exposiciones se itineraron en estos países en 2 sedes, regresan a finales de año y se plantea todavía una salida a Corea, que el señor presidente inauguraría a mediados de septiembre o principios de octubre. ¿Cuál fue la que estuvo en la Acacia? La Acacia estuvo Teotihuacán. Ya. Sí. Ciudad de los Dioses fue la última sede. Moctezuma también fue una exposición. Así es. Estuvo primero en Inglaterra. Sí, y si nos vamos más atrás, pues tuvimos Olmecas, 2 exposiciones de Olmecas paralelas. Olmecas en Japón en 5 sedes, que es la reciprocidad que obtenemos con Samurai. Y Olmecas que se tuvo en Estados Unidos, en San Francisco y en LACMA, la cual es reciprocidad, la de miradas encontradas que tenemos ahora en el Museo Nacional de Historia. ¿Y cuál es la respuesta de los públicos extranjeros a la presencia de las piezas arqueológicas Simplemente mexicanas? con Olmecas los japoneses quedaban sorprendidos de la magnitud, de la inmensidad que representaban estas cabezas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Nagoya viendo la negociación de la traída de las colecciones para Samurai y me platicaban que estaban sorprendidos, ¿no? De ver simplemente el material humano y de infraestructura para poder mover una cabeza colosal de 8 toneladas, pues es sorprendente, ¿no? Entonces, pues ver, preparar, armar este tipo de soportes, pues quedan maravillados, ¿no? Claro. Entonces, simplemente nuestra cultura pues es increíble. Y que un oriental, por ejemplo, que pues están totalmente desconectados de este tipo de cultura, pues el verlo
el contemplarlo, quedaban maravillados, sorprendidos, ¿no? Entonces, siempre tenemos una muy buena respuesta, buenos comentarios, porque además, pues es muy meticulosa la curaduría que se arma aquí para poderlas presentar, ¿no? Eso siempre se cuida mucho. Y ese respaldo de curaduría, la coordinación lo hace con los investigadores de punta, ¿no? Los especialistas, ¿no? De cada cultura. Entonces, con eso se garantiza una calidad estupenda. Claro. ¿No? Y bueno, nos hemos ido sobre las exposiciones internacionales porque son Así es. muy Yo creo que era un tema muy importante. Eso, sí, nos importa muchísimo. Yo tengo muchas ganas de ver Samurai. En fin, siempre han sido experiencias muy emocionantes. Yo creo que para poder cambiar, creo que íbamos a cambiar, es invitar al público. A partir de la próxima semana ya podrán visitarlo. Tesoros de Japón, que pues lo van a comprobar, ¿no? Tenemos armaduras, tenemos biombos, que como les decía, no nada más es la vida del samurái como guerrero, ¿no? Sino toda esta evolución que se tiene hasta llegar a una exquisitez de cultura, de arte, de pintura, ¿no? Y se va a ver en estos diversos materiales. Para todos ustedes debe ser una experiencia sensacional, ¿no? Una sensibilización sobre temas muy diversos. Aquí uno nunca termina de aprender, ¿no? Nunca. Lo mismo es enriquecedor estar en Cantón, en la zona arqueológica, y que nos platiquen que es la zona arqueológica con más juegos de pelota. Y lo mismo es aquí con Samurai, ¿no? O sea, es enriquecedor. Me gustaría pues que entráramos a ese terreno. No solamente la dirección de museos se hace cargo de estas grandes exposiciones, sino de la actividad cotidiana de los museos. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos museos funcionan bajo custodia del INAH? ¿Cómo están trabajando? Mira, nuestra red de museos ahorita está a cargo de 116 a nivel nacional. Entre ellos, pues todas las categorías, ¿no? Desde nacionales hasta los centros comunitarios o museos de sitio, ¿sí? Pues es, como dices, una tarea del día a día, una cotidianidad de la coordinación, el ver la operación, que todo fluya, llámese nivel de visitantes, de conservación, de mantenimiento y de las propuestas que hay de exposiciones temporales. Si hablamos de un museo regional, pues se tiene un calendario de exposiciones temporales, pues que cumplen con expectativas y con un plus que se da al visitante, ¿no? Porque pues en provincia pues tú ya te puedes conocer el Museo Regional de Guadalajara, por ejemplo. Entonces es cuando se atraen este tipo de exposiciones temporales que vayan ad hoc al inmueble y a la temática. Entonces eso le das un poco más de riqueza a los recorridos de la gente, ¿no? Del público. Entonces, como te decía, el día a día de la coordinación es eso, estar vigilando que se cumplan pues todos los parámetros de conservación, un simple movimiento o traslado de obra de un museo a otro, que se están rotando exposiciones nacionales, porque también eso se coordina. Se lleva en un año pues un aproximado de 20 exposiciones itinerantes. Por ejemplo, les pongo de Carmen Antúnez, que es una colección que está en el Carmen. Pues se trasladó. Digamos que es porque no necesariamente la gente sabe de qué estamos hablando. Así es, de Carmen Antúnez es una serie de figuras de cera increíblemente detallado, en donde nos hacen escenas de diferentes núcleos culturales. Entonces vamos a encontrar una danza de colcheros, vamos a encontrar un mariachi, en fin. Es una colección aproximada de 170 figuras, en donde se manejan por estos conjuntos que les estoy comentando. Se presenta el año pasado en Palacio Clavijero, en donde la coordinación, o el INAH tiene... Palacio Clavijero en Morelia. Así es, se tienen varios convenios con muchos museos estatales y privados, en donde también el INAH participa. Concluye la exposición el año pasado y se traslada en este año al fuerte de San Diego, en Acapulco. Entonces, tenemos toda una red también de exposiciones itinerantes, ¿no? Entonces, con esto les digo, pues mantenemos ese plus y esa riqueza de que tenga la oportunidad la gente de Acapulco conocer estos materiales, que por una por otra a lo mejor no pueden visitarlos en el Carmen, ¿no? Entonces, ahí vamos resarciendo este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Refería también al sistema de conservación y mantenimiento de museos. En esta administración se ha dado la tarea de tener ese soporte, ¿no? Porque es como la cara de una persona, ¿no? A lo mejor se ve muy bien maquilladita y todo, pero por dentro a lo mejor tiene una gastritis increíblemente dañina, ¿no? Así son los museos.
Se ve muy padre la vitrina, la exposición muy mona, pero por dentro la instalación eléctrica a lo mejor ya está toda deteriorada, ya tenemos cortos y entonces se nos funden focos muy seguido. El servicio sanitario a lo mejor es pésimo, ¿no? Entonces, esta administración se ha dado la tarea de hacer algo integral y de esto puedo pasar a lo que es una reestructuración. Por favor. ¿No? Entonces, esta administración se ha encargado de rehabilitar integralmente más de 50 museos. Les puedo poner un ejemplo, la Casa de Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato, que para nosotros, para el INAH, fue la punta de lanza para toda la parafernalia que fue el Bicentenario, ¿no? Claro. Este museo se abre en el 2009 y les digo que es la punta de lanza porque es el primer museo con este tema y se abre en el 2009. Es un museo que se planeó en año y medio. Aquí intervienen diferentes coordinaciones, la coordinación de monumentos, la coordinación de restauración, conservación, la coordinación de museos y las otras áreas o coordinaciones que nos dan soporte, como financieros, como jurídico, para todos los detalles administrativos, en fin. Entonces, se tiene un proyecto de conservación y restauración, es decir, partimos del inmueble, ¿no? Que nos va a resguardar las colecciones. Que en este caso es una hermosísima casa en el centro de San Miguel de Allende. Así es. Entonces, es una oportunidad, o es lo que vimos así, de hacerlo integralmente. Es decir, se cambian y se regeneran aplanados, se hacen las propuestas de color original, se baja el nivel del piso del patio a su nivel original, porque es una casa que obviamente tuvo sus detalles y sus etapas constructivas. Es una casa que habitó Ignacio Allende, así ¿verdad? Así es. Entonces, hacemos toda esta serie de programas, de actividades que digamos en obra civil, ¿no? Se genera un drenaje que antes no contaba la casa y se conecta, que se le da ese apoyo. Se crecen y se remodelan sus sanitarios, se cambia totalmente la instalación eléctrica y pasamos ahora entonces al detalle de acabados. Se conforman nuevos pisos sin romper esa parte histórica, que ahí siempre nos acotaban mucho los arquitectos conservadores, en fin, pero que queda una riqueza, ¿no? Ahí queda el dato de que pues se va generando un logro y que el resultado pues es este museo que a todo el mundo le encanta. Y que tiene un guión museográfico muy atractivo. Así es. Entonces, paralelamente se hacen los trabajos de obra civil y en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones se gesta este guión, ¿no? Se gesta con investigadores, historiadores de época. Ahí trabajó la maestra Jiménez Codinachil. Así es. Ella entra al principio y nos genera lo que fue el guión en su principio. Y la Coordinación Nacional de Museos lo aterriza y lo adapta al inmueble. Entonces, la dirección técnica se encarga de hacer este trabajo. La dirección de exposiciones de atraer y consensar el tipo de colecciones y la de museos de realizarlo, como les platiqué. Entonces, el montaje de la museografía nos lleva un mes, que fue rapidísimo, ¿no? Ahí tenemos la fortuna de también contar con una buena mano de obra y un respaldo de muchos maestros en todas sus especialidades, pintores, carpinteros, ebanistas, inclusive artistas que nos hicieron la decoración de una cenefa, de darle ese ambiente, porque a la gesta del guión curatorial se divide la casa por sus niveles, que es planta baja y planta alta. La planta baja queda en nivel histórico, es decir, la conformación de San Miguel de Allende. Y la planta alta, la vida cotidiana y el personaje de Ignacio Allende. Entonces, así se maneja curatorialmente y así se trabaja en museografía. Tú visitas la casa, entras, pues tienes la taquilla, la recepción y todo, tienes el gran patio y inicias el recorrido con 8 salas en la planta baja, en donde ves toda esta historia de la conformación de la villa de Allende, ¿no? Subes a planta alta y ya estás viendo la ambientación de cada pieza, ¿no? La recámara del señor, es decir, de Allende, la recámara de la señora, de los hijos, el oratorio, una salita, un recibidor, y concluimos con una escena en donde está Allende preso, ¿sí? Entonces ahí le dimos este dramatismo con una sonorización, en fin. Entonces, creo que quedó muy bien, se logró lo que se pretendía. Tuvimos la suerte de que se inaugurara con el señor presidente. Entonces, este museo creo que es el ejemplo de cómo se puede lograr las cosas coordinadamente en una reestructuración integral, que les decía, desde un simple piso, un cambio de un mueble sanitario, a ver toda la envergadura de lo que representa, ¿no?
y que está sustentado, que no nada más vas a ver la réplica bonita, sino que hay un todo por qué, ¿no? La iluminación, instalación eléctrica, viguería, aplanados y todo. Y que la gente se sienta a gusto, no se sienta que entra a un lugar donde me están vigilando, que la gente entre, se sienta su museo, su espacio. Y así como les platico la mayoría de los museos que se tocaron para el Bicentenario sufrieron este tipo, bueno, gozaron de este tipo de cambios, sí, ¿no? Sí. Entonces ahora se cuenta con nuevas infraestructuras que nos van a permitir, pues creo por mucho tiempo, que funcionen perfectamente, ¿no? Y como les decía, son 56 museos los cuales se han intervenido. Quizá no a mayor profundidad como se hizo en San Miguel de Allende, pero yo creo que más del 50% se ha intervenido a ese nivel, ¿no? A mí me gustaría, ahora que nos comentabas cómo se estructuró este museo, que habláramos un poco de los tipos de museos que hay, porque por ejemplo en este caso se contaba con un edificio histórico, con un personaje que había que resaltar y se piensa, digamos, un discurso museográfico para contar una historia, pero hay otros museos que resguardan colecciones muy valiosas de arte colonial, por ejemplo, o de piezas prehispánicas, y otros museos que son comunitarios o que son los llamados museos de sitio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tipos de museos hay y con qué estrategias, digamos, a grandes rasgos se manejan uno Pues mira, u otro? te puedo comentar un museo de sitio, por ejemplo, de Nueva Creaciones Cantona. Aquí, con nuestro arqueólogo, García, el maestro García Cook. García Cook. Sí, que estuvo hace poquitito con pues nosotros. Corrimos con la suerte que nos ayudara para el guión curatorial, que nos estuviera coachando ahí de que no, mira, yo creo que estas piezas son más convenientes. El museo, como decías, de Nueva Creación, todo el conjunto de servicios está también como nuevo. Entonces, ahí tenemos un área aproximada de 500 metros cuadrados de exhibición, en los cuales se presenta desde el entorno geográfico, pasando por la riqueza de juegos de pelota, por el banco de obsidiana, que es el más importante, y el comercio, que era muy básico, porque es una zona un poco alejada, un poco desértica, entonces ellos tenían que hacer un comercio muy mayor en comparación a otras zonas arqueológicas. Entonces, un museo de sitio es la puerta a la entrada de lo que va a ver el visitante a una zona arqueológica. Es decir, tienes inmediatamente la información, un croquis de ubicación de toda la zona arqueológica, y qué vas a encontrarte ahí o por qué te estás encontrando eso, ¿no? Y simplemente los objetos excavados, ¿no? Que yo sepa, pues existen tantos juegos de pelota. Uno es pequeño porque era de tal cosa según la investigación, el más grande pertenece a esto porque está orientado con tal situación norte-sur, ¿no? Y además Cantona tiene la peculiaridad de que no la ves nunca en su totalidad. Vas como avanzando, vas entrando. Así pasas una aduana, otra aduana. Así es. Sí, porque empiezas con los conjuntos habitacionales, claro. ¿no? Y vas subiendo. Y hasta subir a lo que ya eran realmente los emperadores, ¿no? Por llamarle así, ¿no? Entonces, ese es un museo de sitio, ¿no? Es la introducción a la puerta de lo que se va a encontrar el visitante en una zona arqueológica. Que en este caso podría ser también otro sitio no necesariamente arqueológico. O sea, podría estar ubicado en un espacio virreinal o mira, no. No necesariamente, es muy raro. Y como que ya se adoptó de museo de sitio exclusivamente a la zona arqueológica. Te puedo mencionar ahora de Plan de Ayutla en Guerrero, que estamos a punto de abrir, en donde es un museo comunitario. Y podría también se llamar de sitio. De sitio, les decía yo, es más bien por la zona arqueológica, ¿no? Aquí en este museo comunitario, pues es un museo que tiene una sala como de 80 metros cuadrados, que uno podría decir, pues es pequeñito, es un departamento. Sin embargo, pues todo depende de la sustancia que se va a exhibir ahí, ¿no? Pues el Plan de Ayutla, imagínense. Entonces, ahí se tiene toda esta historia, de esta etapa de la historia. En donde, pues está pasando por eso como inicio, la etapa de por qué se conforma este museíto en este pueblito, y pasando por la etnografía hasta las últimas consecuencias de cómo ha evolucionado la comunidad o la población, ¿no? Hasta la fecha. Así. Entonces va a encontrar uno trajes típicos y la cotidianidad de cómo se manejan las comunidades en esta zona de Guerrero, ¿no?
pero sigue siendo como un museo de sitio, sin embargo es un museo comunitario, puesto que también lo tiene a custodia la presidencia municipal, ¿no? Pero si equiparamos, pues es una introducción también a esta serie de entornos, y ¿no? entornos, claro. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un museo comunitario? ¿Por qué se le llama así? Por lo que mencionaba, aquí la comunidad tiene una actividad constante que inclusive ellos se encargan de su resguardo, ¿sí? El INAH como instituto federal es el encargado de salvaguardar y de difundir, como son sus objetivos, todos los bienes culturales, ¿no? Entonces, como se tienen parte de algunas colecciones federales, el INAH tiene la obligación y la responsabilidad de salvaguardar, nuevamente, de difundir. Entonces, pero no tenemos personal ahí que nos represente, o simplemente es un espacio que pertenece al gobierno del estado o a la presidencia municipal. Y ahí viene esta palabra de comunitarios, ¿no? La propia comunidad es la que se encarga ahí de estar, pues, presentes, de operarlo, ¿no? Pero siempre superitados y acotados por el INAH. Hace muy poco tuvimos también una conversación sobre museos comunitarios en Oaxaca. Y bueno, el INAH también está asesorando, está cerca, pues, así de es. todos estos procesos. Sí, porque uno dice, no, las grandes exposiciones, los museos nuevos, pero no, tenemos que llegar a nivel de detalle, ¿no? O por muy pequeño que sea o que represente, siempre es algo delicado y tiene su valor, igual que todo, ¿no? Y bueno, un museo pequeño o un gran museo o una gran exposición, todos trabajan con un guión museográfico. Todos. Eso es lo todos. adecuado. El INAH no puede improvisar, nada es de generación espontánea, casual, ¿no? Sí. Todo siempre está bien soportado y, como les decía, con investigadores, que es ahí la coordinación donde se encarga de acudir, de coordinarse con la Coordinación Nacional de Arqueología, ¿no? O con las diferentes áreas, antropólogos, ¿no? Antropólogos físicos cuando se requiere representar algunos entierros, en fin. Nada es casual, nada está inventado, ¿no? Claro. Sí. Todo debe estar bien fundamentado, porque pues nosotros mismos somos nuestros críticos, ¿no? ¿No? El mismo instituto. Claro. Corremos con esa suerte, ¿no? Que todo el mundo nos puede criticar y qué bueno. Eso es bueno. Hemos hablado de museos comunitarios, de museos de sitio. Has mencionado los museos regionales y los museos nacionales. ¿Nos podrías hablar un poco de estos dos rubros? De los museos. De los nacionales en particular, que estaríamos hablando que antropología, virreinato. Sí, historia. Nacional de Historia. Que es el Castillo Chapultepec. Pues, por ejemplo, culturas. Como sabemos, pues ya estamos cumpliendo 2 años de que se entró en reestructuración. Se inauguró la primera sala, que fue la del Pacífico, que es la introducción a toda esta zona y a todas las colecciones que tiene en resguardo este museo, ¿no? Por coleccionistas privados, por Covarrubias, en fin, por atracciones de intercambios que se han tenido con diferentes países, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con Samurai, el Museo Nagoya nos está haciendo la donación de 2 piezas, una maqueta como de vida cotidiana y un biombo, ¿no? Que se van a exhibir en esta exposición, pero que al término se entrega a resguardo al Museo Nacional de las Culturas para crecer sus acervos, ¿no? Que tiene una sala de Japón muy hermosa, el Museo de las Culturas. Se está trabajando precisamente a eso iba. Entonces, la primera etapa se abre Pacífico. En la segunda etapa abrimos todo el bloque de Medio Oriente junto con Mediterráneo. Se pone otra vez en funcionamiento la biblioteca, se pone en funcionamiento una mediateca en donde pues los niños con esta pila que traen ya todo cibernético, pues tenemos un banco de imágenes, tenemos ya catálogos digitalizados en donde puedes consultar inmediatamente cualquier colección que tenga resguardo el museo, o simplemente libros, ¿no? De esta temática, desde Egipto a Japón. Hasta luego uno ve que los niños se acercan con más confianza a los interactivos, los adultos así como que se quedan viendo así. Así es. Quieren aprender de los niños. Así es. Entonces aquí tienes esa oportunidad, ¿no? Una mediateca y una biblioteca, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no?
Tenemos una sala de sitio. ¿Por qué de sitio? Claro. Porque es la introducción a lo que era el espacio antes, ¿no? Casa. Así es. Una larga historia. Otra joya que es, ¿no? Esa casa. Tenemos una serie de ventanas arqueológicas en donde se muestran los desplantes, los basamentos, pues desde la época prehispánica. Ahorita la coordinación está trabajando en una tercera etapa que es la reestructuración de todo el bloque oriental, es decir, Japón, China, Corea y la India. Qué interesante. Y terminando este bloque, nos pasamos a Norteamérica y África. Todo esto debe quedar este mismo año. Entonces, ya se tiene el guión curatorial con uno de los investigadores de base de ahí del museo. Entonces, la coordinación pues ya se está encargando de hacer la producción de museografía y pues ver cómo se van a hacer el tipo de montajes, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, una escena de un templo que se ocupó para Buda Wanjin, ¿no? Eso quiere decir que también el INAH está siempre alerta de la eficiencia y economía, que pues es pugna también, ¿no? Nunca se debe divorciar la calidad con la economía, ¿no? Entonces creo que se ha logrado bien en esta administración. Entonces, pues se va, si no reutilizando, si se van adaptando, montajes que fueron fabulosos para ciertas ocasiones. Buda Wanjin estuvo en el castillo de Chapultepec. En el castillo, adosarlas ahora una sala permanente, ¿no? Entonces, con eso se solventan de manera eficiente pues muchos montajes. Claro, y bueno, digamos que el Museo Nacional de las Culturas se encuentra en Moneda 13, en el centro histórico de la Ciudad de México, entre todo esto que estamos platicando. Otro museo nacional que tuvo gozo de una buena reestructuración reciente es el de las intervenciones, Museo Nacional de las Intervenciones en Churubusco. Así es. ¿Podríamos hablar claro un poco que sí, de no, esto? con todo gusto. Ahí con la historiadora Enriqueta Cabrera, pues trabajamos en conjunto, la Coordinación Nacional de Conservación y Restauración, monumentos, y creo que el resultado fue muy maravilloso, ¿no? Logramos quitar esa pesadez, ¿no? Que cumplió su etapa. Era una etapa de museografía, pero la cumplió. Creo que ahora hay otras oportunidades de hacer museografía. Entonces creo que se logró sin el divorcio de un espacio histórico, lo que representa el recorrido de este espacio, una museografía ligera, sin ser ostentosa y sin opacar las colecciones, ¿no? Tuvimos que recurrir a algunos medios de salida como electrónicos, en donde tenemos videos, tenemos un interactivo donde están los grabados de Neville, ¿no? De la intervención norteamericana. Montamos una salita hasta de exvotos, ¿no? Que es una colección privilegiada que tiene este museo. Entonces, partimos de lo mismo, es una reestructuración integral, en donde también se tuvo que hacer remozamiento de viguería, instalación eléctrica nueva. Aquí se puede presumir que el INAH tiene un museo que al 100% tiene una iluminación de LEDs, ¿no? Este tipo de iluminación que no es agreste con rayos UV, ultravioleta, que tiene un nivel de calor bajísimo y sobre todo la economía. Un LED que representa 3 watts de potencia nos da una intensidad como si tuviéramos un foco de 50. Entonces aquí estamos abatiendo costos a un 50%, mucho más, ¿no? Entonces con esto también se resuelve el problema de conservación, por lo que les decía de todos estos tipos de rayos que emiten. Se tiene una colección de banderas muy buenas, así como las del castillo, y sumado a esto, algunas réplicas muy buenas también, que se le da salida dependiendo el guión y dependiendo el discurso que se quiera dar, ¿no? Entonces tenemos réplicas tanto en grabados, en óleos, como en algunas banderas. Es un recorrido que nos permite reconocer las diversas intervenciones que sufrió México durante varios años y que nos descarga hasta lo que es el refectorio, en fin, todo lo que es acondicionado y que ya estaba como permanente, ¿no? El museo desde hace 2 años. Entonces, creo que el logro fue muy satisfactorio, ¿no? Hemos recibido buenas críticas de toda índole, tanto de investigadores como de otros museógrafos, en fin. Creo que fue un buen logro y que fue un poco largo y prolongado. Desde el año pasado es cuando se hizo la primera etapa y se logró solventar ahora, antes, en el primer trimestre se inauguró. Entonces es otro logro que tiene esta administración. Y yo creo que, bueno, está como una reestructuración sustanciosa en la museografía, pero por ejemplo, hay que platicarlo, el Museo del Virreinato tiene una etapa ahorita de reestructuraciones, pero que son
como sus entrañas, como lo decía. Se están cambiando transformadores, la subestación eléctrica. Si a esto sumo el Museo Nacional de Historia y Antropología, pues están cambiando el Museo Nacional de Historia casi a un 100% todo el sistema de seguridad. El Museo Nacional de Antropología pues le está haciendo una adaptación y un incremento, sobre todo en áreas exteriores de seguridad. En fin, como les decía, el día a día de la coordinación es estar vigilando que todo fluya, que todo esté en perfectas condiciones, o en las óptimas por lo menos, para comodidad del visitante y sobre todo para la seguridad de sus colecciones, ¿no? Qué complejo, porque además ahora que mencionabas la cuestión de la museografía, cambia la museografía, cambian los públicos, cambian las expectativas. Y en este sentido, la coordinación también tiene que estar atenta a eso y procurarlo Así lo es. más Por posible. ejemplo, en las intervenciones se hace una nueva curaduría con las últimas investigaciones, con lo último, y eso da como resultado esta museografía, ¿no? No podemos presentar los mismos bodoques o las mismas mamparas, las mismas gamas cromáticas, porque ya no corresponden, ¿no? Entonces tenemos que estar al día, que eso también se puede presumir en México, ¿no? Que la museografía se mantiene día a día con lo último en tecnología, sin abusar, ¿no? Creo que es ahí un poco la dificultad de no rebasar esa línea tan delgada a veces que se tiene, ¿no? Porque uno dispone de tantas maravillas electrónicas que luego se corre el riesgo o de hacer algo muy, muy pesado, o de tener luego un mantenimiento, pero de parafernalia, dificilísimo, ¿no? Que luego es lamentable y que sucede en México a veces, esa cultura de mantenimiento, ¿no? O de, es como un coche, yo me lo compro, pero luego cómo lo mantengo, cómo pago el servicio, ¿no? Entonces, ¿qué se va a dejar al museo? Claro. Porque no podemos dejar un problema. Así como me refiero también de mantenimiento de estos medios electrónicos, hay que hacer una museografía amable en todos los museos, desde el museo de sitio, en donde a veces hay una sola persona en su mantenimiento. Es un reto para la coordinación el diseño de una vitrina que sea amable y que sea práctica en su mantenimiento, pero que no sea frágil o que sea insegura para la colección. Entonces, ¿cómo diseño yo una parafernalia, una complejidad de vitrina que un solo cuate o dos personas no puedan abrirla, ¿no? O que sea un riesgo para ellos el mover un cristal, ¿no? Aunque sean templados, que eso es por norma, pues es un riesgo que conlleva al estar abriéndolas. Entonces, eso es un reto para nosotros, para el diseño, ¿no? Tener la seguridad y la practicidad de que una sola persona pueda manipular una puerta, con toda confianza abrirla, hacer la limpieza del objeto, del interior de la vitrina y volverla a cerrar, ¿no? Partiendo desde este museo comunitario hasta los grandes museos nacionales o las grandes exposiciones, ¿no? Arturo Cortés, ¿cuándo se le llama o cuándo toma la categoría de nacional un museo? El museo, la categoría lo toma simplemente por la envergadura y las colecciones que representan. Por eso tenemos esta clasificación, ¿no? Museo Nacional de Historia, porque cumple con una etapa. Museo Nacional de Antropología, ¿no? Entonces, simplemente por el resguardo de las colecciones y la envergadura que representan es lo que marca la etapa o la clasificación de un museo, ¿no? Y bueno, nos ha llevado a la Ciudad de México este recorrido por los museos nacionales, porque aquí están. Ojalá que algún día tengamos un museo nacional en alguna otra capital de la República. Creo que sería importante. Pues mira, pero hay grandes museos en Pues mira, el país. estamos, y yo creo que va a ser la cereza del pastel para la administración, ¿no? Federal, a nivel instituto, y que la coordinación también está muy contenta, pues esta oportunidad del Museo Maya de Cancún, ¿no? Sin ser pretencioso y todo, pero podría escalar a una categoría inclusive nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se están atrayendo colecciones de todas las zonas mayas. No sé si quieren les platique por de una favor, vez, les desarrollo creo que de una eso vez. sería muy importante. Sí. Entonces, sí. este museo pues está trabajando desde hace 2 años, ¿no? La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones entra el año pasado ya en forma para acotar pues los criterios de acabados, para que vaya paralelos a lo que se pretende de conservación, de montaje, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto que se recibe por el arquitecto García Lascurain, pues lo adapta, lo toma obras, lo desarrolla y vamos en paralelo nosotros, como les decía, desde el año pasado. Ahorita la obra está prácticamente terminada, estamos en etapa de acabados en las salas y pues es un museo muy, muy sui generis. ¿Por qué? Para empezar por el entorno, ¿no? El nivel de humedad, de salinidad, pues es alto. Entonces, aquí hay que hacer una comparativa, un muestreo de materiales, ¿no?
materiales que no se oxiden, que no se hinchen, en fin, y que no trabajen para que nuestra museografía pues esté en perfectas condiciones y por obvias razones las colecciones, ¿no? Se decidió aquí mantener una cierta transparencia en dos extremos de las salas. Si partimos desde el recorrido, tenemos una gran plaza en donde vamos a tener un espejo de agua con 3 esculturas del artista Jan Hendricks. Ajá. Vamos a tener un pasaje en donde vamos a pasar por todo lo que sería el área de gobierno, por llamarlo así, donde está la dirección, donde está la taquilla, el centro de CCTV o sistema de seguridad, una enfermería, una librería, una cafetería para el visitante. Y vamos a tener un andador donde tú vas a poder disfrutar y contemplar algunas réplicas y vas a estar inmerso en una serie de vegetaciones. Este museo tenemos el chance de tener un proyecto integral de cero, ¿no? Desde cero. Entonces, la coordinación atrajo un proyecto de jardinería que corresponda, que sea endémica, para que pues te sientas realmente en la zona arqueológica, que es la continuidad de la zona arqueológica de San Miguelito. Ajá. El museo está inmerso ahí, pero sin ser agreste a esta zona. Entonces, este recorrido de jardinería, que es este andador, nos une a lo que serían los servicios, donde va a estar servicios educativos, unas oficinas de investigadores, una bodega de colecciones, una bodega de tránsito de colecciones, es decir, donde se reciban las colecciones para salas de temporales, que reposen y que luego se puedan montar, y los talleres que den soporte a todo el mantenimiento, ¿no? De museografía, de restauración y de mantenimiento. Las galerías están en la planta alta y vamos a tener 4 medios para poder acceder a ellas. Una rampa helicoidal, una rampa recta que nos descarga a la zona arqueológica también, 2 elevadores panorámicos que te va a permitir ver la belleza de la laguna y todo el tapete verde que nos producen los árboles que están inmersos en la zona arqueológica, y un montacargas que nos resuelve pues todas las maniobras de colecciones y mobiliario para la sala de temporales y para grupos de mayor número que a veces ocurre, ¿no? Sobre todo los extranjeros que llegan por grupos, pues podemos acceder con este montacargas. Entonces, en la planta alta vamos a tener 3 salas. La primera, que nos va a corresponder a toda la riqueza maya de todas las zonas arqueológicas de todos los estados. La segunda sería la zona de Quintana Roo, ¿no? Conocer todo lo propio del estado. Y una tercera, que sería la sala de temporales. Para abrir el museo, que se va a abrir en agosto o septiembre, se va a exhibir rostros mayas, que como sabemos se tuvo desde el año pasado en antropología, se itineró en 3 sedes aquí en México y que regresó el mes pasado de Francia. Entonces, pues va a ser un banquete, pues digo, a los ojos, ¿no?, de toda esta cultura maya, y que se cierra con este año místico del conteo y todo eso, ¿no? Así es, que se va a contar con la réplica de la estela Tortuguero, la estela 6 de Tortuguero, donde viene este conteo. Entonces va a estar exhibida, ¿no? Entonces, pues se tiene todo el abanico de posibilidades de toda la riqueza maya. ¿Cómo de qué dimensión es el museo? No sé, metros cuadrados de construcción. Mira, el área de exhibición es casi de 2,000 metros cuadrados. Que te digo que se compone de 3 pabellones. La envergadura de todo el desarrollo es aproximadamente de 10,000 metros cuadrados, ¿no? Que se tiene, te decía, la plaza de acceso, un estacionamiento para visitantes. Un poco alejada se va a tener una bahía de llegada de autobuses, porque pues ya se hizo todo un consenso de cómo van a ser los grupos que visiten al museo, ¿no? Se tiene también por automático el recorrido a la zona arqueológica que les decía. Entonces, pues es un museo que va a corresponder a las necesidades actuales, ¿no? Y que se tiene pues desde inicio, porque afortunadamente está haciendo desde cero. Entonces, como les decía, son proyectos que se van amarrando paralelo a todo el avance. Un proyecto de jardinería que nunca se había tenido y que se va a tener y que es fabuloso y que mucha gente está interesada. De hecho, el INAH tuvo la suerte de que recibiera una donación de un desarrollo de ahí de Cancún. Entonces, pues todo como que ha ido coincidiendo para que sea un logro
y que sea la cereza del pastel de esta administración, ¿no? ¿De quién es el proyecto arquitectónico? Del arquitecto García Lascuray. Ah, el que mencionaste, sí. Así es, pero que se adapta en el INA con la Coordinación Nacional de Obras, ¿no? Y con nosotros, con la Coordinación de Museos. Ahora sí que con tu origen de tu trabajo como arquitecto, la parte que toca hacer un museo es toda una especialidad y bueno, hay grandes creadores de museos en México, pensando en el arquitecto Ramírez Vázquez y el Museo Nacional de Antropología, el arquitecto González Cortázar, Teodoro González de León, Legorreta, en fin, creo que también la parte arquitectónica de los museos mexicanos pues es muy claro, rica y que yo importante. Me siento muy, muy afortunado de estar participando en este gran proyecto, claro. ¿no? Porque nos da ese chance, ¿no? De verlo, de opinar, de verlo y realizarlo, ¿no? No es lo mismo estar en el papelito, mira, ya, yo planteo que a lo mejor puede ser una fachada transparente, el cual te permite todo eso, pero verlo ya hecho realidad es algo sorprendente, ¿no? Es un gusto, es una alegría verlo ya realizado, ¿no? Y estar participando en esto. Y en un proyecto de esta naturaleza, ¿cuándo llegan las colecciones? Mira, las colecciones prácticamente ya están todas, están en el Centro INA de Quintana Roo, en Chetumal. El traslado de las colecciones se hacen a principios de agosto. Al igual que la colección de toda la exposición temporal de rostros mayas. El plan de trabajo es montar primero la temporal y de ahí ya desprendernos con otros equipos ya para lo que sería lo de Quintana Roo y toda el área maya. Y en este caso, bueno, cuando platicamos con los arqueólogos y vemos con qué cuidado se rescata cada pieza arqueológica, creo que aquí estaríamos hablando de lo mismo. Cada pieza se traslada con condiciones especiales. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Mira, hicimos un proceso selectivo que correspondiera al guión. El guión está acotado por nuestra arqueóloga delegada del Centro INA Quintana Roo, la arqueóloga Adriana Velázquez. Entonces, viendo la corresponsabilidad de este guión, hicimos visitas a diferentes museos, a diferentes estados, y de ahí vimos el abanico que correspondiera, como les decía, con las colecciones. Hacemos la solicitud de préstamo, que casi la mayoría es interna, entonces de ahí determinamos las necesidades de exhibición. Pasamos ya por el papeleo del préstamo en comodato, etcétera, y empezamos a hacer el embalaje, es decir, el traje a la medida de cada pieza, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay gente en Palenque, en donde ya se están viendo pues las piezas que se van a trasladar para allá. Entonces se determina el número y de ahí parte el número de cajas de embalaje, ¿no? Hay piezas que se pueden trasladar en conjunto con otras 5 o 6, dependiendo del tamaño y la característica de material, o hay piezas que simplemente deben viajar solas, ¿no? Entonces, pues, esto lo va determinando la misma colección, ¿no? Y, pues, todo se hace vía terrestre ahorita. Yo siempre he pensado que debería haber un cedulario en los museos, que además de que se hable de las características históricas de una pieza, se cuente también cómo se rescató y cómo se trasladó y cómo llegó a ese sitio. Pero que todo eso es muy una interesante, aventura. Sí, porque mucha gente no se explica o piensa que es como magia, ¿no? Pero es todo un proceso increíble, gente, todo. Por ejemplo, lo que decías, para la exposición temporal de rostros mayas, se va a tener un video en donde se ve parte de la restauración, ¿no? Parte de esta conformación, de por qué me da el resultado de este tipo de fisonomía en esta máscara. Ese video yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, y bueno, va a estar ahí. Traslados legendarios, ¿no? Como el del Tlaloc, del Paseo de la Reforma. Así es. Sí, eso siempre la es Piedra del increíble Sol, verlo, ¿no? Tú no te acuerdas. Pero, estás muy joven. Pero hay fotografías que me tocó ver. Me lo platicaron. ¿No? Antropología tuvo una exposición por el aniversario del museo, creo que hace 2 años más o menos, ¿no? La salita, en fin. Pero sí, y sumado a esto, del Museo Maya de Cancún, como decía, el área arqueológica de San Miguelito va a contar con esta nueva disposición y diseño de todo un cedulario de todos los basamentos, ¿no? La coordinación atrajo y coordinó junto con arqueología un nuevo cedulario de toda la zona del sureste, que ya se está trabajando y ya se está implementando. Y con este mismo criterio ya se tiene Comalcalco, que fue un museo que ya se abrió, y ahora San Miguelito.
¿no? Entonces se tiene todo integral, todo un diseño. Comalcalco, Tabasco, o sea, estamos Así hablando de zonas mayas en otra región. Así es. Hoy nos estamos aproximando al final ya de esta conversación, el tiempo siempre es un verdugo. Me piden que te pregunte sobre las bodegas del Museo Nacional de Antropología. ¿Cómo no? Ajá. Mira, no, y no nada más de antropología. Esta administración, como les decía, no nada más es de que todo se vea bonito, ¿no? No. Esa infraestructura que corresponda, como dijimos, en instalaciones, también en la salvaguarda de las bodegas. Entonces, se han trabajado aproximadamente 20 museos en donde ya se tiene este nuevo sistema de almacenamiento, que es de alta densidad, por llamarlo así, en donde una persona, puede manipular X número de gabinetes, es decir, 10 trenes como estantería, en donde estos gabinetes también se diseñan a la medida. Referente al banco de datos de todas las colecciones de un museo, por ejemplo, antropología, pues se sabe qué lote se tiene en arqueología y qué lote en etnografía. Entonces, los dos espacios están aquí divididos. La etnografía está al final si uno recorre el sótano, o bueno, las salas, pues es al final por la sala mexica y está ubicada la bodega de etnografía. La de arqueología, pues está un poco más inmediata. Entonces, después del censo o número que se tiene de cada bodega, se hace un estudio en dimensiones con el inventario que se tiene por cada museo. De ahí se desprende el número y tamaño de este mobiliario. Entonces, esa base de rieles se ahogan en el piso, se tienen que hacer una serie de preparaciones para el peso y para estos rieles. Entonces, con un volantín, una persona puede estar moviendo hasta 20 gabinetes sin el mayor esfuerzo. Y ocupando menos espacio. Ocupando menos espacio y con una seguridad que permite resguardarlo ya del polvo y pues simplemente que esté afuera, ¿no? Y que corra riesgo de algo. Entonces, antropología, pues es de los proyectos más grandes, por obvias razones. Sí. Se tiene un acervo, así como se tiene de exhibido, así se tiene de resguardo. Se tiene en Virreinato, la última remesa se hizo en el Regional de Querétaro, en el Regional de Guadalajara, en Cancún se va a contar ya con este mobiliario, se tiene también en intervenciones, en fin. En varios museos ya se ha trabajado eso, entonces por eso decía, no solamente antropología, sí pinta porque pues por obvias razones, ¿no? La cantidad de colecciones, pero se ha ido trabajando en muchos museos. En Casa Morelos, simplemente para el resguardo de todo este acervo histórico, ¿no? Casa Morelos en Morelia. De todo el archivo. Sí, hay varias, ¿no? De Cuautla también. Entonces sí. Se tiene esa infraestructura que, perdón, sí omití, pero que también se está trabajando día a día, ¿no? Pues ojalá que quienes nos escuchen la próxima vez que visiten un museo piensen en todo eso que vive atrás de lo que vemos. Toda la locura y todo lo que se requiere para que uno vea, que a lo mejor dice, pues es una vitrina, sí, pero todo lo que llevó, ¿no? Desde el trabajo de escritorio de un investigador, años de investigación, ¿no? Y todo el proceso hasta concluirla, ¿no? La creatividad de un museógrafo. Por ejemplo, en cultura se tiene una sala lúdica, en donde toma cierto valor un objeto, los niños lo ven, lo tocan, y al momento que lo introducen en una vitrina, le da esa forma particular o esa cortina de enaltecerla, de darle esa sobriedad al objeto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Simplemente contenerlo en una vitrina ya toma otra perspectiva. Pues ha sido muy grato conversar contigo y enterarnos de todos los entretelones. Al contrario, gracias por la oportunidad de comentar lo que hace la coordinación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Cortés Hernández, arquitecto, coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, amigas y amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima. Era un pequeño grupo de guerreros de la antigua aristocracia, marcado por el valor, el estoicismo, el honor y la lealtad. Sus miembros fueron admirados y temidos durante siglos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Samurái, Tesoros del Japón. Magna exposición internacional del Museo Nacional de Antropología, con más de 220 obras del Museo de la Ciudad de Nagoya.
Recientemente se celebraron los 400 años del inicio de las relaciones entre el Imperio de Japón y México. Para los dos pueblos, la cultura, historia y desarrollo del otro representan un gran interés. México, a través de Lina, ha llevado al país nipón espectaculares exposiciones y, en correspondencia, llega a nuestro país Samurái, tesoros del Japón. El origen del samurái data del siglo X y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura del shogun. Este cambio produjo que el emperador de Japón quedara a la sombra del alto mando militar como un mero espectador de la situación política del país. En el siglo XVII, el samurái ocupaba el lugar más alto dentro de un rígido sistema de clases sociales. Samurái, tesoros del Japón. Una exposición con más de 220 piezas, símbolo del poder, el control, la prosperidad, el coraje y la refinada belleza que puedes admirar hasta el 21 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México. Gobierno Federal.